El motivo de la invitación, bueno, primeramente hemos visto un posteo suyo analizando todo lo que está pasando con esto del COVID-19 y nos decía fuera del aire, ¿no? Ustedes lo han estudiado en su momento a través de la carrera, ¿no es cierto? Pero quizás uno no se imaginaba que nos toque tan de lleno, tan cerquita aquí en nuestra ciudad y que muchos han titulado también una de las situaciones más complejas en la historia del paso de los libres. ¿Usted lo ve así? Sí, indudablemente. Fíjate que cuando te comentaba fuera del aire, nosotros estudiamos durante la carrera, cursamos la materia microbiología. Ajá. Y dentro de la historia de la microbiología las pandemias. Y jamás me imaginé que iba a vivir una pandemia. Y es algo muy complicado. Influye en todos los aspectos de la vida. Porque en sí el cuerpo humano es lo físico y lo mental, la salud mental y la salud física. Ninguno de los dos sectores tenemos que descuidar. Un aislamiento cambia totalmente las costumbres y hay que mentalizarse a pasar este periodo con un cambio transitorio de costumbres. Eso la población de golpe así no puede entender ni tampoco puede asimilar tan rápido. Pero por eso hay que hablarles lo más sencillo y claro, el porqué de cada cosa. Porque si bien el Estado, nacional, provincial, municipal, los distintos tipos de Estado, sí, hacen todo lo posible, utilizan la fuerza y los recursos, la fuerza de seguridad, no puede estar el Estado cuidando a cada uno de nosotros para ver si hace bien las cosas. Porque si no tenemos un tratamiento efectivo, no tenemos una vacuna para protegernos, nos quedan solamente 3 o 4 elementos básicos para protegernos del virus, que es cortar la cadena de contagio. Claro, exacto. Cortar la cadena de contagio. Y tanto se insiste, todo el mundo se repite, pero tal vez todavía no se entiende el por qué yo tengo que estar a 2 metros o como mínimo de distancia uno de otros. Porque indudablemente nosotros cuando hablamos eliminamos como una neblina así de gotitas de saliva. Y eso va a aproximadamente 1,5 metros. A 2 metros estaría muy bien la distancia. Por eso, dicen, por eso. Porque en esas gotitas como una gran neblina que es imperceptible a la vista, uno no los ve, no ve eso. Si hubiese sido de color, esto capaz que sí, esa neblina la podríamos visualizar, pero no se la ve, pero sí eliminamos. Más aún cuando estornudamos o cuando tosemos. Por eso la importancia de la distancia. Eso es la importancia de la distancia. Si nosotros tenemos que estar lejos de la llovizna de saliva que está emitiendo el otro que nos habla. Que no nos alcance. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque adentro de esas gotitas de saliva puede estar el virus. Tranquilamente, a través de esas gotitas viene el virus, se deposita en nuestro organismo la gotita, el virus está adentro, ya estamos con el virus en nuestro cuerpo. ¿Entienden? Sí. Entonces, no es un capricho, no se tomó 2 metros, no. Es porque tiene su explicación. Es la medida que hasta el momento está resultando ser efectiva. Pero es lo más efectivo, porque si usted está lejos de eso, no le va a alcanzar. No hay probabilidad de contagio. No hay probabilidad. O sea, las probabilidades disminuyen. Porque nosotros estamos ante un virus desconocido. Ve que todo el mundo lo está estudiando, lo estudian en todos los países, en cuanto a la biología, el comportamiento viral, el posible tratamiento, los síntomas, todo es nuevo. Claro. Pero a su vez de que todo es nuevo, todo se tiene que dar un tratamiento y se debe dar un lineamiento de conducta a la población. Entonces, el distanciamiento social de los 2 metros, esa es la explicación. Y entonces para reforzar que no me venga la saliva y me venga el virus, me pongo el barbijo.
Pero el barbijo es ubicado así, nariz, boca. No el barbijo al cuello, al mentón, la boca. Tiene que ser tapado, porque por la nariz vamos a aspirar y por la boca vamos a eliminar. ¿Entiendes? Sí. Entonces, esto es fundamental. Y después, para cerrar, digamos, las probabilidades, vamos disminuyendo las probabilidades de contagio. Para cerrar la probabilidad del lavado de manos. Sabiendo que la mano es la parte del organismo que más utilizamos constantemente para todo. Todo tocamos con las manos. Objetos, partes. Constantemente. Tocamos un objeto, de ahí tocamos otro, luego nos pasamos la mano por la cara, que es una costumbre. Y vamos arrastrando todos los microorganismos habidos y por haber hacia nuestra cara. Sí. No solo el COVID, sino otros más también. Otro, porque nosotros tenemos un mundo macroscópico que es el que vemos. Tenemos un mundo macroscópico que es el que vemos. Y tenemos un mundo microscópico que no vemos, no es visible a la vista del ser humano. Y ese mundo microscópico es tan florido como el nuestro. Hay de todo tipo de microorganismos, bacterias, parásitos y virus, que son los más pequeños. Y esa cantidad de microorganismos, ese mundo microscópico, algunos de ellos nos producen algún tipo de daño, llámese enfermedad, ¿no? De distinta gravedad, leve, moderado y algunas son graves. Entonces, hay otros virus que son propios del ser humano y otros virus que van a los animales o de los animales nos contagian a nosotros, etc. Sí. Perfecto. No vamos a perder el mundo de los microorganismos con lo macroscópico que somos nosotros. Entonces, tenemos que mentalizarnos. Nosotros vivimos rodeados de gérmenes, de microorganismos, de virus en este caso. Entonces, como no tenemos un tratamiento específico, como no tenemos una vacuna hasta ahora, la mejor y única forma que tenemos y que ya tuvieron en las otras pandemias es la distancia. Porque sabemos que a través de nuestra boca estamos eliminando el virus y entonces protegernos con la distancia. Y segundo paso, nos ponemos el barbijo para evitar aspirar el virus. Y tercero, nos lavamos las manos porque tocamos con la mano. Nos lavamos la mano o nos ponemos alcohol. Esas son las bases, las tres bases de todo. Si no entendemos esto, las cuarentenas se prolongan. Si tenemos una fase 1, 15 días, y si tenemos que comer arroz, tendremos que comer, pero si prolongamos a 30 días, ¿tendremos para comprar el arroz? Diríamos, Entonces, eso tenemos que mentalizarnos, hay que mentalizarse, no hay que tener miedo, bajar los decibeles. Ese es el gran problema, doctor, que vengo observando, principalmente en Paso de los Libres, ¿no? Uno habla por aquí porque constantemente y todos los días está con la información de nuestra localidad, pero vimos mucho temor, mucho miedo en los ciudadanos libreños que a diario nos van llamando y también lo que se expresan a través de diferentes medios, ¿no? Pero también vemos poca conciencia, ¿no es cierto? Cumplimiento y acatamiento de las medidas preventivas, o sea, hay un temor generalizado de que el virus me pueda agarrar, pero hago poco para evitar que eso suceda. Entonces, ¿cómo hacer que la gente no tenga miedo y que se empodere contra este virus? Yo creo que al miedo se lo vence con el conocimiento. Cuando usted conoce algo, empieza a perder el miedo a ese algo. Entonces, si nosotros vamos conociendo que este virus más de 2 metros no nos alcanza, bueno. Ya cumplir a rajatabla con eso. Claro. Y yo ya sé que yo no tengo que acercarme a menos de esa distancia a otra persona. Y la otra persona sabe lo mismo. Entonces, ahí ya nos vamos compensando y ya nos vamos cuidando entre nosotros. Acá la solidaridad es una también de los capítulos esenciales de la lucha contra esta pandemia, para defendernos del virus, la solidaridad. El segundo término,
lo que usted bien decía, el miedo. El miedo es un sentimiento bastante perjudicial para el organismo y para la salud mental, porque hace actuar de manera distinta bajo influencia del miedo a una persona que cuando esa misma persona en situación normal no lo hace. Hasta a veces se olvida, hasta a veces hace más de lo que debe hacer. Ahora, yo creo que no hay que descuidar la salud mental de la población. Hay que buscar los canales y los medios adecuados para tratar de descomprimir esa ansiedad, esa angustia de la gente que está encerrada. Porque acá no nos olvidemos, nosotros venimos de una cuarentena bastante prolongada, en distintas fases, pivoteando, ¿no? Y esto no sabemos cuándo va a terminar. Es decir, entonces tenemos que concientizarnos que tenemos que tener un cambio de conducta transitoria, de costumbres transitorias. Acostumbrarnos a esto. Acostumbrarnos a esto. Tenemos que acostumbrarnos a vivir con el virus. Y tenemos que acostumbrarnos y mentalizarnos que cualquiera puede ser portador del virus sin estar enfermo. Porque ese es el otro tema. Puede tener el virus pero no estar enfermo, hasta no tener ningún síntoma. Claro. Pero tiene el virus. Y esa persona anda depositando su virus en distintos lugares. Entonces, uno hay que ver al otro como un potencial portador del virus. Eso no tiene nada que ver con la amistad, con el cariño, con el parentesco, claro, con nada de eso. Nosotros estamos pasando una situación especial, inédita para nosotros, nunca jamás vimos esto, pensamos que iba a haber, ¿no es cierto? Claro, en la que uno tiene que cuidarse uno mismo y también cuidar al otro, ¿no es cierto? Ahora, doctor, ¿qué nos puede contar acerca del COVID-19? Porque hasta donde sabemos y lo que hablan, ¿no es cierto?, los profesionales de la salud, es un tipo de resfrío. Y que estamos en una estación del año también compleja, en donde generalmente la gente se resfría, la gente tiende a tener tos, estados gripales en general. Lógicamente este es un tipo de virus más grave, ¿no?, porque ya se está cobrando más de 3.000 vidas en nuestro país. Pero la gente se puede resfriar también en esta época, como sucede todos los años. Y sí. Y ahí está el problema, ¿no? En el diagnóstico, o sea, para la gente es como si fuese una gripe. Pero bueno, para los médicos ya tienen los síntomas que orientan más hacia un lado que hacia otro lado. Por ahora, por lo que yo conozco de información de nuestro medio, hablando de pasos libres, no habría una forma comunitaria del virus. Es decir, todos son por contagio, todos son por contacto. Esperemos que la transmisión no vaya al otro paso, que es comunitaria, es decir, que se disperse entre la población. ¿Y qué implicaría eso para la sociedad, tener transmisión comunitaria? Sería ya muy complicado. Una situación grave. Sí, sería muy complicado. Sería muy complicado porque ahí cualquiera contagia a cualquiera. Es decir, ahora estamos detrás del que se tuvo contacto con el positivo. Claro, hasta el momento se viene dando una cadena que hasta los integrantes del comité de crisis llaman normal. Los positivos son personas que tuvieron contacto estrecho con otro positivo. Claro. Hasta ahí todo bien. El tema es cuando si aparecen casos que no tuvieron contacto y no se sabe cuál es la trazabilidad. Claro, ahí está. Ese sería el problema. Pero entonces todo esto se puede evitar si todos y cada uno de los pobladores de Pasos Libres, de los libreños, cumplimos. Yo he visto con mis propios ojos cómo pasan frente a mi casa jóvenes sin barbijo o directamente por el cuello. Yo quisiera llamarle a la reflexión a los jóvenes. Si bien ellos tienen menos posibilidades de adquirir la enfermedad,
pero sí pueden tener el virus. Y sí pueden contagiar. Sí pueden contagiar. Y si no se cuidan, pueden adquirir el virus. Y en su casa, ¿a quién tienen? A su papá, a su mamá, a sus abuelos, o tal vez a un hermano que tenga una enfermedad previa. Pues bien, la juventud lo protege, pero tiene que pensar que tiene papá, tiene su abuelo y tiene un hermano. A ellos les puede pegar el virus. Entonces, esa es la responsabilidad que tenemos que tener todos. Esa es la conciencia que tenemos que tener todos. Evitar transmitir, evitar un mal a la familia, al vecino o al amigo. No tiene nada que ver acá que no se salude, no tiene nada que ver que no se dé un beso, un apretón de mano. Ya va a venir el tiempo que podamos hacerlo, pero en este periodo tan especial que estamos viviendo, no hay que hacerlo. No hay que hacerlo. Por eso, yo decía, sí, a los jóvenes hay que hablarle. Si bien ellos no tienen muchas probabilidades de adquirir la enfermedad, pero sí pueden portar el virus y llevarlo a distintos lugares, llevarlo a su casa, ahí donde están sus seres queridos. Y otra cosa, yo pensaba en la comunidad que trabaja de salud, los trabajadores de la salud, que hay mucha gente que está poniendo el cuerpo, mucha gente que está al pie del cañón, y hay otros que no tanto. Me gustaría que hablen con sus pacientes a través de los distintos medios, que le transmitan. Existen formas. Existen formas. Que no sea la presencial. Exactamente. Existen formas. Hoy por hoy es tan fácil, ¿no? Uno puede trabajar desde la casa también. Puede trabajar desde la casa. Yo sé que hay profesionales que están atendiendo a sus pacientes, que lo están conteniendo a sus pacientes, y sería muy bueno que en gran medida se haga, porque si no se atienden las enfermedades comunes, va a haber una demanda contenida y todos se están aguantando en sus hogares la hipertensión, el asma, la gastritis, todas esas patologías comunes. Ajá. Que sin tratamiento se empiezan a descontrolar y llegado un momento que nos van a aparecer casos graves de enfermedades comunes. ¿Entiendes? Y puede llegar a ser un caos. Claro, se va conteniendo, o sea, se va comprimiendo, diríamos, las enfermedades comunes, la poca atención, por temor, por X motivo, ¿no? Por X motivo. De esa patología no se le presta la atención y ahí es cuando van a empezar a aparecer casos graves de enfermedades comunes. Entonces deberíamos evitar eso. Y muy bien para la gente de salud que están atendiendo, que están controlando a sus pacientes. Y lo que ahí yo quiero recalcar una cosa, lo que uno pregona y dice, y más los efectores de la salud, también con los hechos tenemos que demostrar nuestras cosas. Claro, totalmente. Es decir, no solo con las palabras. Exactamente, es decir, así como decimos no salgamos en cuarentena, no debemos salir en cuarentena. Somos un individuo más, por más que seamos médicos, tenemos la posibilidad de infectarnos también. Doctor, el Hospital San José ha sido cuestionado mucho en estos días. Sabemos que sus directores, tanto el asistencial como el director ejecutivo, están en aislamiento. Justamente uno dio positivo de COVID, el otro de manera preventiva, ¿no es cierto?, el doctor Jorge Ferreira Adame. Pero se dieron una serie de hechos desencadenantes que preocuparon y mucho a la población. Por ejemplo, una mujer que casi dio a luz en la calle. Después también una familia que estuvo con un cuerpo en su casa esperando la firma de un médico que no llegaba. ¿Eso es admisible? Sabemos que los profesionales de la salud son seres humanos y que pueden cometer errores, ¿no es cierto? Pero ¿hasta qué punto es admisible en la profesión un error de estos tipos? Mira, el ingreso del virus a paso de los libres se iba a producir en cualquier momento. No somos un mundo aparte.
Y más por la situación geográfica en la que nos encontramos. Exactamente. Nosotros tenemos ciertas condiciones que hacían que en cualquier momento entrara el virus. ¿Ah? Ya sabemos dónde vivimos, ya sabemos nuestro tránsito internacional y sabemos el movimiento de las personas. Eso iba a pasar. Es decir, en algún momento. Y tal vez una llegada tan brusca como ocurrió nos tomó a todos de sorpresa y hasta desprevenidos. Y yo creo que eso fue también lo que generó temor, ¿no? Porque veníamos todos contentos, sin ningún caso, y de un día para el otro hoy nos encontramos en la primera semana de fase 1 con 55 casos activos. Claro. Entonces, llegó todo tan de golpe. No fue que comenzó un caso, luego ya se lo aisló y ya... No, fue todo tan repentino, ¿no? Que, bien, tomó un poco de sorpresa. Tal es así que todo el personal está en cuarentena del hospital, ¿no? Ahora, hay conductas y conductas. Yo no sé cómo decirlo, pero no me parecía muy bien cerrar todo, diríamos, ¿no es cierto? Porque tampoco se puede dejar a la población. Porque el médico sabe cómo cuidarse. El médico sabe cómo cuidarse. Sabe que no se tiene que descuidar, sabe que tiene que ponerse los elementos como para cuidarse. ¿Entiendes? Entonces, me parece que el cuidado de la salud pública tiene que efectuarse, no se puede dejar de lado. Descuidar en ningún momento. Porque esto es una guerra contra un virus. En una guerra convencional, ¿quién va? Se van a mandar los soldados, no va a mandar a los bomberos. En una guerra contra un virus, están los médicos. Entonces, yo creo que la palabra, la injerencia del sector médico, de los profesionales de la salud, ahí voy a englobar a todos, todo lo de salud mental también, hay que comprometerse. Este es un momento en donde se necesita compromiso, aporte, llegada a la gente, tranquilizar y dirigir bien y claro dónde se va a prestar atención a la salud, en qué forma y todos los mecanismos. Pero acá hay que dirigir y calmar a la gente, está muy atemorizada, no es bueno eso. Y que tampoco todo es culpa de la gente, ¿no? Porque a veces vemos también funcionarios que echan la culpa a la población. Y la incertidumbre se genera por algo, doctor. Se genera por falta de información, por algunos procederes que son incorrectos también, ¿no es cierto? Que hacen que la gente se preocupe y no sepa en quién confiar. Claro, calma, ahí hay que dar calma. Calma, eso por favor, hay que calmarse. Las informaciones deberían darse todos los días de lo que pasa en nuestra ciudad. Porque el libreño piensa en el libre, en primer lugar. Después va a ver y va a escuchar las noticias nacionales, provinciales, nacionales, mundiales. Pero eso estamos viviendo acá. Y seguramente la gente pregunta, ¿y qué pasa en Libre? ¿Qué está haciendo? ¿Qué pasó hoy? Porque tanta el nivel de ansiedad que hay, que preguntan, y hay que darle información. Hay tantos casos, no hay tantos casos, hicieron tanto hisopado, no se han hisopado, y eso descomprime mucho. Hay los mismos casos, no hay más nuevos, los otros están yendo bien, los que están internados ya están de alta. Esa información le calma a la gente, porque dicen, no, están bien, están actuando bien los que deben actuar, nuestras autoridades políticas, las autoridades médicas, sanitarias. Yo creo que la forma de bajar las tensiones, de calmar al pueblo es darle la información siempre ordenadamente, decir que sepa todos los días a tal hora sabemos. Claro, los datos que son posible dar, ¿no? Y eso no quiere decir que se tengan que estar dando datos personales de las personas que tengan diagnóstico. Claro, yo creo que también eso no...
ahí tocaste un tema que no estoy de acuerdo en estigmatizar al enfermo. Ajá. Porque encima que es lo que se está dando también. Exacto, encima que te enfermas, te ponen una faja como si fuese una escena del crimen, diría. Yo no creo en eso. No creo que con esa medida evitemos el contagio. No creo que con esa medida evitemos la pandemia o colaboremos en algo con la pandemia. Yo no creo en eso. O sea, ¿lo considera innecesario? No, yo creo que eso es innecesario. Lo considero necesario. Sí considero necesario en contener a esa familia que tiene un familiar COVID positivo y que tienen que permanecer encerrados. A esa gente sí contenerla, darle la información, ver su estado de psiquismo como está, si están ansiosos, se descompensaron o no se compensaron. Yo he escuchado, ¿no?, declaraciones de gente que están en cuarentena que se nota la carga de ansiedad que tienen. La salud mental es tan importante como la física. O sea, no tenemos que descuidar la salud mental. Ajá. No tenemos. Exacto. Y tampoco descuidar la salud física de las enfermedades comunes. Porque pareciera ser que todo es COVID. No. El tema, doctor, es a dónde recurrir. Tenemos clínicas privadas cerradas, consultorios privados también, médicos que están sin atender, hospital funcionando a medias. ¿A dónde recurre la gente si tiene una patología? Exactamente, eso es. ¿Cuál sería el modelo de sistema de salud correcto para que no suceda esto? Bueno, eso es lo que hay que plantear. En eso es lo que hay que trabajar. En eso es lo que hay que trabajar. En eso es lo que deben juntarse. El comité de crisis, hospital, y deben estudiar eso. ¿Cómo le atendemos a la gente de las patologías habituales? ¿Cómo los consultorios están cerrados y cómo hacemos para que esta gente reciba atención médica? Yo sé que hay profesionales de la salud que en privado están atendiendo, que van, que vienen, que están totalmente comprometidos, pero no es uniforme. No es uniforme y la gente necesita el cuidado de su salud. Yo sé la angustia, me han llamado, a pesar de que yo hace mucho tiempo que no me dedico a la parte asistencial, sino todo lo forense, hace 20 años que estoy en eso, pero no puedo permanecer inactivo viendo lo que creo que está pasando, ¿entiendes? Entonces, si no se busca y no se estudia una salida en la atención y el cuidado de la salud no COVID, vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas. Hay que prestarle atención. Hay que buscar la forma. Tanto el gobierno provincial, municipal, tienen que ponerse de acuerdo. Y por favor, no es momento de política. Por favor, la política, déjenla para otro lado, para otro tiempo. Ahora no hay política, cero política. Creo que debe primar también el diálogo, ¿no? Y cuando hablo de diálogo hoy hago hincapié a canalizarlo a través de medios electrónicos, pero con los profesionales de la salud, tanto del ámbito privado como público. Tenemos una clínica privada en Paso de los Libres, la Clínica Madariaga, muy comprometida con toda esta situación, que no se activó protocolo en su momento. No sé si llamar capacitación de todos los profesionales, porque esto va a continuar. Supongamos que más adelante pasemos de fase, que se recuperen los 55, Dios mediante los 55 casos que tenemos. La aplicación de protocolos en cada sanatorio, en cada clínica, va a tener que ser también constante. ¿Cuándo, cómo y dónde hacerlo? Para que no vuelva a suceder esto que sucedió. Claro. Nosotros, miren, yo pienso lo siguiente. Tenemos protocolos nacionales, tenemos protocolos provinciales adaptados y tenemos que tener protocolos municipales de nuestra ciudad para ver cómo vamos saliendo de la cuarentena. Siempre siguiendo los lineamientos generales, ¿no? Sí. No apartarse los lineamientos generales, provinciales, nacionales. Pero tenemos que darle nuestro toque, acorde a nuestra ciudad y a nuestra costumbre, porque cada ciudad, cada pueblo tiene su costumbre y tiene su movimiento, y nosotros sabemos. Entonces, esa es otra cosa, otro capítulo que hay que ver. ¿Cómo vamos a ir saliendo de nuestra cuarentena? ¿En qué forma?
¿Cómo? ¿Quiénes los primeros? Está bien que todo eso viene con una línea nacional provincial, pero tenemos que ver en nuestra ciudad. Nosotros tenemos actividades que no hay en todas las ciudades. Nosotros estamos en frontera, no hay que olvidarse. Tenemos un tránsito internacional a través del Cotecar, que eso es... Que no se frenó en ningún momento. Que eso es un foco caliente. Es un foco caliente que hay que poner el ojo ahí. Entonces, y después es un lugar de tránsito. Paso lo libre. Yo he visto gente que ha entrado viniendo de zonas de circulación viral y entraron. Y bueno, entraron. No sé si cumplieron toda la cuarentena. Ajá. El tema es también llegar a esas personas, ¿no? Que ya dieron un diagnóstico positivo de COVID. Sabemos que hubieron algunos irresponsables que después andaban paseando como si nada. Claro. ¿Cómo hacer cumplir? ¿Ahí es necesario poner una guardia en la puerta de cada persona o cómo se hace? Bueno, por eso mismo. Ajá. Es la concientización. Explicarlo. Si no, vamos a tener este problema todo el tiempo. Todo el tiempo, pero por eso hay que explicarle. Por eso yo hago hincapié. Muy bien, vos andás caminando y tenés cuarentena, vení un poquito. Vení, vamos a conversar. ¿Sabés? Y hablar de la distancia. ¿Por qué la distancia? ¿Por qué te lavarte la boca? ¿Por qué te lavarte las manos? ¿Sabés que podés tener un portador de virus asintomático total? ¿Sabés que vos podés tener el virus y no saber nada? ¿Y creés que andar pancho por la vida sin nada y tenés el virus? ¿Sabías eso vos? No. Capaz que va a cambiar de actitud. Y se va a concientizar de su responsabilidad. Porque acá tenemos que ser responsables cada uno de nosotros. Si queremos superar esta etapa de fase de cuarentena tan estricta, todo depende de nosotros. Esto no depende de ningún gobierno, sino depende de la responsabilidad social de cada uno de nosotros. Es la única forma de vencer hasta que no tengamos un medicamento que diga con esto curamos. O que tengamos la vacuna y con esta vacuna estamos inmunizados. Hasta que no tengamos ninguna de las cosas, nosotros tenemos que ser responsables, solidarios y conscientes de que tenemos 3 o 4 herramientas nada más para defendernos del virus. Que es la distancia, el barbijo y lavado de manos. Básico. Después otras cosas más, pero eso es lo básico. Eso se tiene que entender. Ajá. Si no se entiende, bueno. Ajá. Eso por el lado de la responsabilidad de cada ciudadano, ¿no? Una responsabilidad civil que todos la tenemos y que tenemos que acatar las medidas preventivas. Ahora, yo siempre desde un principio también creo que se tiene que diseñar, y creo que usted también va a coincidir conmigo, un sistema a largo plazo, doctor, para asegurar también lo que es la atención sanitaria de otras patologías. ¿Por qué digo de largo plazo? Porque por más que esto pase, la gente va a seguir necesitando asistencia. Me preocupa mucho, recibimos todos los días llamados, por ejemplo, usted hoy hablaba de los jóvenes. Yo creo que a los jóvenes, si uno se le habla, logran comprender. Sí. Son personas capaces de razonar también. Sí. Hay que decirles, por eso yo digo, por eso hablo de la palabra empoderar. Empoderarlos todos juntos contra el virus. Creo que esa es la forma. No tenerle miedo. Muchísimas personas con ataques de pánico en este tiempo también. Ahora veo que desde el municipio y desde otras organizaciones se dispuso, por ejemplo, psicólogos para atender telefónicamente. Pero eso se tenía que haber hecho desde un principio. Tenemos personas que de verdad están encerradas en sus casas con una paranoia tremenda y que no saben qué hacer. Claro, así es. Bueno, nunca es tarde, digamos. La medida adoptada de atención a la salud mental, es cualquier tipo de medida en ese sentido, va a ser positiva, totalmente positiva. Hay que llegar a los hogares que están en cuarentena, que están encerrados, hay que descomprimir un poco ese nivel de ansiedad que tienen. Y darle información sencilla, básica, no tantos números, calmar un poco las aguas, porque ellos ya están mirando la televisión, la gente ya mira la televisión y ya están sabiendo cuántos casos hubieron, cuántos fallecieron,
Y eso va sumando todos los días lo mismo, una película de terror. Entonces, bajemos, tratemos de calmar a la gente. El uso, a través de los distintos caminos que se tenga. A través de la salud mental, que hay profesionales en nuestra ciudad, hay buenos profesionales de la salud mental, que pueden organizarse, ¿no?, en la asistencia de la salud mental y organizar la parte de salud física entre municipio, provincia, y sobre todo lo que decíamos, la salida. La salida. ¿Cómo hacemos para salir y no volvamos a entrar en una recaída que a veces, aparentemente a veces, es un poco más dañina, ¿no? Ajá. ¿Cree usted que hay una mala predisposición por ahí de pronto también de algunos profesionales de la salud? Uno nunca generaliza porque sabemos que hay profesionales que están realmente poniendo todo de sí ante esta situación, pero están también los que no atienden el teléfono. Y la gente nos dice a diario, Dalma, mandé, no me responden, solamente necesito que me diga qué hacer, a dónde recurrir, cómo hacer para que me firmen esta receta y poder retirar mis medicamentos, que es el gran problema actualmente. Aquellas personas, por ejemplo, que están incluidas dentro del programa Incluir Salud. Y me dice, ayer me decía una señora, tengo dolor en los huesos, necesito tomar estos 3 medicamentos y no los puedo retirar porque necesito la firma del médico. O sea, algo está fallando, algo está faltando. Y uno entiende que el COVID es la prioridad ahora, hoy en día, ¿no es cierto? Pero no hay que descuidar otras cosas, ¿no? Porque tampoco los CAPS están funcionando a pleno. Bueno, la verdad, yo en eso haría hincapié, que se publique bien los horarios de atención en los CAPS, en qué forma, qué horario, qué médico. Es decir, eso hay que contener, tratar de que la gente no se mueva, porque si la gente se mueve el virus. Es así, lo más claro posible. La gente se mueve el virus. La gente se queda quieta, el virus se queda quieto. Y si el virus se queda quieto, después de 14 días tenemos menos probabilidades de que la pandemia, el contagio persista. ¿Entiendes? Exacto. Entonces, si esto no se entiende, bueno, vamos a seguir en cuarentena, no sé hasta cuándo. Tratamos de hacer bien las cosas. ¿Cómo ve el desempeño del comité de crisis, doctor? Mira, yo la verdad no tengo mucha información sobre el mismo, pero lo único que del funcionamiento interno, pero lo único que puedo decir es que la actividad política se debe dejar de lado absolutamente porque estamos en una emergencia sanitaria. Entonces, si son buenos políticos, van a dejar de lado la política y se van a dedicar a la emergencia sanitaria. Acá se tienen que juntar todos, todos, de distintos colores e ideas, altos, bajos, rubios, morochos, todos juntos, porque el virus ataca a todos por igual, a todos le va a hacer daño, no importa quién sea, el más rico, el más pobre, lo mismo. Y si yo tengo recursos para mantenerme durante una cuarentena de 4 meses, hay muchos otros que no tienen recursos para aguantar una cuarentena ni de 15 días. Entonces, seamos solidarios, porque también nos va a alcanzar a los que tienen recursos suficientes, también les puede alcanzar. Claro, nadie está exento. Entonces, fundamental, solidaridad, concientizar, calmar a la población, informar bien programadamente y ordenadamente, ir pensando en la atención, ir pensando en la salida de la cuarentena, cómo vamos a salir, y atender la salud física y la salud mental de la población. Los adultos mayores, doctor, que son por ahí también de pronto los que más están sufriendo, ya de por sí saben que son el grupo de riesgo, que tienen que quedarse en casa, pero ¿cuánto tiempo más van a tener que aguantar en esta situación así? Porque realmente esto, una vez que pase, ellos también van a tener que seguir cuidándose extremadamente. Y cuando hablamos de grupos de riesgo, también las mujeres embarazadas. Hoy, sin ir más lejos,
Me cruzaba con una mamá que ya estaría en sus últimos meses de embarazo, iba sin barbijo, en pleno centro, ¿no? Y eso por ahí de pronto hace alusión a lo que usted dice, concientizar, entender que realmente no es un capricho. No es un capricho. Escuchaba en medios nacionales, por ejemplo, que se hablaba de la palabra prohibir, que el Estado nos está prohibiendo y que nos está limitando nuestros derechos. Yo soy una de las que digo siempre, ¿no? Si es con el fin de proteger la salud, todo es válido, por más que suene exagerado. Eso es la salud, es uno de los bienes si no tenemos vida, no tenemos nada. Es uno de los bienes jurídicos protegidos, es decir, la esencia de la vida es tener una buena salud. Si no tenemos una buena salud, nuestra vida peligra. De ahí partamos. Si no cuidamos nuestra salud física y mental, y nuestra vida va a ser muy corta, o se va a cortar, o la vamos a padecer en lugar de vivir y tratar de ser felices. Entonces, la única objetivo del ser humano, ¿cuál es? Es pasar por esta tierra un ciclo cortito de años, viviendo lo mejor posible y tratando de buscar la felicidad. No nos perdamos en esta confusión. Organicémonos, respetémonos, seamos solidarios y pensemos que esta es una enfermedad que se va a terminar, pero no sabemos cuándo, y que tenemos que estar preparados para lo máximo, que puede ser prolongar esta situación de cuarentena en distintas etapas, ¿no? Ajá. Pero prolongar hasta el año que viene. Entonces tenemos que pensar, tenemos que saber eso. Tenemos que concientizarnos, tenemos que acostumbrarnos a convivir con el virus. Y si nos acostumbramos a convivir con el virus, nosotros vamos a evitar mucho más los contagios y mucho más los daños colaterales de la pandemia, que son los daños en la salud física y salud mental. Exacto. ¿Cree que se va a encontrar la vacuna? Sí, yo creo que sí. No sé si para antes de fin de año se está estudiando. Yo creo que sí. Yo paso leyendo, hay potencias mundiales que están muy adelantadas, hay equipos por todo el mundo tratando de llegar a la vacuna. Es prácticamente una carrera, diríamos. Es una carrera en pos de la vacuna. Últimamente vi que Rusia estaría ya en condiciones de iniciar la vacunación en este año, a fines de año. No sé, lo veremos, pero nosotros estamos ahora aquí y tenemos que defendernos con nuestras herramientas, que son esas básicas que estuvimos hablando y que esperemos llegar en buenas condiciones para cuando tengamos la vacuna o un tratamiento efectivo. También he escuchado personas que dicen, por ejemplo, este médico me dice lo mismo que ya sé, por ejemplo. Cuando habló el comité de crisis, hubieron personas que después nos decían, sí, dijeron lo mismo que ya sabemos, el lavado de manos, el uso del barbijo. Claro. Pero no es que están siendo básicos y repetitivos, sino que son las medidas que se deben acatar en este tiempo. No hay otra. Es la cura de momento, o sea, es la manera de evitar. No hay otra, no existe otra. Incluso lo decía usted, muy dinámico, hay cosas que pueden ir modificándose también. Ahora, doctor, le quería consultar su opinión personal, fue director también del hospital y en base a su experiencia usted me podrá decir, porque generó mucha preocupación también el hecho de que personal de salud se contagie primero, ¿no? También eso provocó mucho miedo. ¿Por qué pasó eso? ¿Es normal que suceda sabiendo que están en primera línea de combate y son los que más se exponen? ¿O falta por ahí de pronto también más protección? Y bueno, mira, es una distracción. Es bajar la guardia y creer que el virus ya está, el enemigo ya está dormido. No es así. No hay que bajar la guardia. Hay que estar siempre atentos y alertas, porque en cualquier momento tenemos contacto con el virus. Y yo creo que pasó eso, ¿no? Fue que bajaron un poquito la guardia, se relajaron un poco y ¡tac! Entró el virus. En realidad, cuando estábamos en fase 5 nos relajamos todo. Nosotros acá en este espacio lo dijimos, era vida normal. Todos, exactamente.
ya estábamos sin barbijo en la calle, qué sé yo, todo el mundo te Para da mí se cuenta. hizo abuso de las habilitaciones que se dieron. Hay lugares, había lugares públicos de comercio que uno entraba y la mayoría estaban sin barbijo. Yo entraba a un lugar y me he quejado, digo, ¿cómo están sin barbijo? No pueden estar sin barbijo, en un lugar cerrado. Y uno no tiene que callar, tiene que justamente denunciar y hacer Claro. saber a esa persona que no está haciendo lo correcto. Aquí el Celu 704 nos dice, opinión de un oyente, para mí la distancia de 1,5 metros no alcanza, dice, tendría que ser de 5 metros o más, y un día vientoso, olvídense, dice. En realidad, cuanta más distancia, mejor. Y sí. Por Y ahí sí. lo que se estudió es que el 2 metros 2 metros, alcanza. claro, porque en términos normales, así como estamos acá, por ejemplo, 2 metros alcanza. Ajá. Ahora, a eso hay que empezar a desmenuzar un poquito, ¿no? Porque si nosotros tenemos un estornudo y no nos cubrimos adecuadamente, es como que sale a mucha presión todo, Claro, con más ¿no? rapidez. Ajá. Si no nos cubrimos como debe ser y reclinamos la cara hacia el pliegue del codo y dirigimos hacia ese sector, es una cosa. Ahora, si nosotros estornudamos en este sentido, y probablemente te llegue más, ¿no? Ajá. Porque sale a presión. El estornudo es un golpe a presión. Ajá. Por acá teníamos otra consulta, a ver si usted nos puede responder. ¿Cuál es la diferencia entre un test rápido y un hisopado, me dicen? Bueno, yo mira, digo en términos generales, en términos generales porque no es mi campo ni mi... Sí. Eso para ello están los técnicos. Pero Ajá. una cosa es, el hisopado es la presencia del virus. Eso O ya sea, te da... es efectivo el hisopado. Ese es, digamos, la prueba fundamental. Lo otro es un test rápido que se hace de testeo a la población en general. De ahí lo que dan, se le hace el efectivo, el que se busca el virus. Ajá. Y después se hace la contraprueba también. Claro. O sea que una cosa es el primer test es de testeo, digamos, ¿no? Ajá. Funciona como una especie de colador, ¿no? Como para Eso, separar exacto. Lo también. que va saliendo, Ajá. venga a hacerse el hisopado para Ajá. ver si tenés el virus. Claro. Bien. Doctor, bueno, realmente ha sido muy productiva la charla con usted, llamar a la reflexión a la sociedad también en este tiempo, Exacto. en donde usted fue bastante claro, no hay una vacuna, no se sabe cuándo la habrá tampoco, no hay la ciencia exacta, ¿no es cierto?, con certeza qué es este virus y a qué apunta y cuánto tiempo va a estar entre nosotros. Lo que sí se sabe es la efectividad de la distancia, el uso del barbijo, el higienizarse las manos, que este tendría que ser un hábito que tendría que haber estado antes de la pandemia, ¿no es cierto? Y que tiene que estar en nuestras vidas presente constantemente, y también llevar tranquilidad. A través, nosotros, bueno, todos los días también estamos diciéndole a la gente, llevarse los comunicados oficiales, y no guiarse mucho también por lo que pasa en las redes sociales, que es una catarata de malas informaciones que solamente preocupan y generan pánico, y que lejos están de llamar a la población justamente a concientizarse, ¿no es cierto? Así que le agradecemos un montón, sabemos que es un profesional de la salud muy comprometido con este tema, que está trabajando desde su casa, así que también el llamado a reflexión de aquellos profesionales que no están haciendo quizás lo correcto, para que comiencen a hacerlo. Creo que todavía estamos a tiempo. Sí. Más allá de que por ahí el gobernador dijo estamos 10 días detrás del virus, me parece que hay tiempo de alcanzarlo y de hacer las cosas bien. Sí, claro, porque eso es un temita también, porque todos los resultados que se van haciendo van atrasados a cuando se publican. Es decir, Claro. nosotros vamos tomando, la población en general va tomando conocimiento de los hechos ya pasados. O sea, hay unos días de diferencia, porque el proceso lleva a eso, ¿no? No es por ninguna otra cosa, digamos, por el proceso, el tiempo, no es inmediato, no es, ¿entienden? Claro. Entonces, vamos un poquito atrasados, sí, pero por eso mismo, tenemos que utilizar las herramientas que tenemos, calmarse y que se dé la comunicación que tranquilice a la gente todos los días,
se atienda la salud mental, se atienda la salud física y ver la forma de salir de esta cuarentena ordenadamente y lo menos peligrosa posible. Yo creo que las condiciones edilicias también están dadas. Tenemos un hospital de campaña que ha sido puesto a disposición de todos los correntinos, con la mejor aparatología también, ¿no es cierto? Sí. Ahora, por ahí de pronto también un oyente nos decía, ¿por qué no se internan aquí en Paso de los Libres? Tenemos un hospital regional que hoy en día sí, bueno, sufrió este contagio, ¿no es cierto?, en donde el personal de la salud se vio afectado. Pero quizás también ver la posibilidad de que se puedan atender aquí en Paso de los Libres y evitar los traslados. No sé cómo lo ve usted a esto desde su experticia. Y yo creo que en el nivel de casos que hay, habría que analizar mucho, habría que analizar bien y tendría que analizar todo el contexto provincial, ¿no es cierto? Es difícil dar una opinión así con fundamentos, sin tener la visión general de todo, porque no es tan fácil montar todo un sistema para COVID nada más. No es tan fácil, ¿no es cierto? Requiere de muchas otras cosas, no solamente la técnica, la profesional. Y más aún teniendo en cuenta que este virus sorprendió al mundo, porque los mejores sistemas de salud no pudieron atajarlo. Claro, por supuesto. Y la cantidad de casos tampoco, ¿no es cierto? Ahora sí, el nivel de casos, pienso yo, va en aumento. Y bueno, tal vez tendrían que pensar en disponer de un medio sanitario para atención exclusiva de los COVID, los pacientes COVID, ¿no es cierto? Pero espero que nunca se llegue a eso y yo creo que la población va a ir poco a poco a concientizarse y nos vamos a cuidar entre todos. Es la única salida, cuidándose entre todos.